ya llegó con nosotros, señoras y señores, doña Olga Sánchez Cordero. Doña, tú, si estamos de la misma edad, carnala. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Olga? Ay, bienvenida, ¿eh? Fer, muchas gracias por invitarme. Siempre es un lujo platicar contigo. Fíjate que te tengo que hacer una corrección. Tú eres bastante más joven que yo. No, hombre, ¿qué va? Sí, desde luego que sí. Y si no, entonces me humillas porque te ves mucho más joven que yo. Ay, Fer, gracias. Oye, Olga, cuéntanos, tantos años en la Suprema, ¿cómo es estar en el club de Toby, oye? Y abrirse paso ahí. Mira, canijo, ¿eh? Mira, quiero decirte algo. Yo cuando llego a la Suprema Corte fue precisamente con una reforma constitucional del presidente Zedillo, en donde inclusive reduce el número de ministros de 26 a 11. Tómala. Sí, y llego porque eran 5 salas, más aparte la sala supernumeraria. Entonces, yo te quiero decir que yo llego a la Corte integrando esta nueva época de la Corte, la 9ª época, con la reforma constitucional, y éramos 11. Éramos porque ya muchos de ellos... ¿Ya no son? ¿Ya no están ahí? No, incluso fallecieron algunos de la primera integración de la 9ª época. ¿Fuiste la primera mujer en la Suprema Corte? No, la 9ª. La 9ª, pero sí la primera en la 9ª época, o sea, fui la única en la 9ª época. Sí, desgraciadamente tuvimos la pena de la pérdida de varios de mis compañeros ministros de esa integración. Entonces, éramos 11, yo era la única mujer ministra. ¿Y no valía menos tu voto? No. ¿O te echaban carrilla los compañeros? No. Muy respetuosos. Desde luego fueron gente muy respetuosa en mi calidad de dama, de mujer de esta integración. Mi voto valía exactamente lo mismo que cuando, pues, no podía ser de otra manera, ¿no? Ni en la sala y en el pleno tampoco. ¿Por qué dicen que hay 5 salas? A ver, yo ya me hice bolas, compañera. Antes, había 5 salas. ¿Qué es eso? ¿Por qué dicen eso? Porque en la casa hay sala, comedor, baño, ¿verdad? Pero allá... No, ahora son nada más 2 salas. ¿Pero para qué son o por qué hay 2? A ver, porque los asuntos penales y civiles se revisan en la primera sala y los asuntos administrativos y laborales se revisan en la segunda sala. Ok. Sí, y el Pleno tiene una competencia prácticamente de acciones y controversias constitucionales. Por supuesto, algunos asuntos sobre la revisión de la constitucionalidad de ciertas leyes federales las retoma el Pleno, pero digamos, básicamente los asuntos penales y civiles los ve la primera sala. ¿Y cómo se dividen? ¿A ti te toca en la primera, a ti en la segunda o cómo? Bueno, cuando llegamos en esta nueva integración, a mí me preguntaron, en ese tiempo el ministro presidente, que era don Vicente Aguinaco Alemán, me preguntaron que a qué sala quisiera o quería yo pertenecer, y desde luego, como yo tenía una formación civilista por ser notaria pública, civil y mercantil, yo dije yo quisiera estar en la materia civil y mercantil, y desde luego ahí se decidió que la primera sala conociera de los asuntos también penales. Ok. Entonces yo ahí estuve. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, que ahorita la Suprema Corte, ya ves que atrajo lo de la Ley de Seguridad Interior? Sí lo van a estudiar, pero no van a frenar la puesta en marcha, en vigor, vamos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es que eso es técnico, mi querida Fer. A ver. Mira, porque en la revisión de una ley general, cualquiera que ésta sea, no puedes conceder una suspensión de una norma general. Abstracto, no puede concederse la suspensión. Puedes conceder suspensión en controversias constitucionales, en ciertos actos, ¿no? Pero ya ves que la han llamado anticonstitucional. La han llamado inconstitucional, por supuesto, pero no puedes conceder una suspensión. La ley, desde que se publica y entra en vigor, está en vigor, hasta que no es declarada inconstitucional. A ver, imagínate que tú siguieras ahí. A tu parecer, ¿es o no es inconstitucional? A mí sí me parece que es inconstitucional. De hecho, hice un análisis muy, digamos, no tan profundo, pero sí, es prácticamente, mira, si quieres que te lo diga en 2 palabras, en mi opinión, la norma no es una norma, es una norma prácticamente en blanco.
es una norma que puede... O sea, es un cheque en blanco, ¿no? Prácticamente, es militarizar al país. O sea, no hay un control del legislativo sobre la actuación del ejército. ¿Cuándo puede entrar el ejército? Bueno, pues cuando ellos decidan que hay un problema, un conflicto social, en fin, no hay una... Sobre todo lo que me preocupa es que no tiene una supervisión, ni una autorización, ni un escrutinio por parte del Congreso sobre la actuación en esta ley. Oye, sí. Y ahora en otro tema, porque ya te veíamos mencionada en lo que sería el gabinete de don Andrés Manuel López Obrador. Cuéntame, ¿se acercó él a ti o cómo te mandó el recado? Cuéntanos. Él me invitó. Directamente. Bueno, a mí me llamó también Alfonso Romo y después, por supuesto, él me llamó, ¿verdad? Y fui a platicar con él. Y te voy a decir algo, me convenció, de verdad me convenció y te lo digo. ¿Qué te convenció? Su proyecto de nación. Su proyecto de nación, o sea, lo que él quiere hacer, el cambio que quiere llevar a cabo en las instituciones y sobre todo en la atención a un cambio de un neoliberalismo recalcitrante y que lo único que ha traído, mi querida amiga, desde mi óptica personal, y yo creo que no es nada más una opinión, sino yo creo que es una realidad, ha traído mucho más pobreza, mayor número de pobres, este esquema económico neoliberal, y él trae un cambio estructural, tanto económico como social, no es nada más un asistencialismo. Pero hay quien piensa que sería como eso, volvernos Venezuela 2. No, a ver. Yo no lo hubiera aceptado si esto hubiera sido cierto. Mira, en primer lugar, Chávez llegó con el ejército, porque él era comandante en jefe. Nada que ver con Andrés Manuel. Andrés Manuel pretende en un futuro próximo, a mediano plazo, empezar a retirar el ejército para profesionalizar las policías y hacerse cargo ya de la policía de la prevención. La amnistía, ¿cómo le explicas? Porque eso, bueno, incendió redes. Incendió redes. No es tan preocupante. En primer lugar, si es una ley de amnistía, mi querida Fer, pues es una ley que pasa por el Congreso Federal. Necesariamente, es decir, podría llegar a ser una iniciativa del presidente en su caso, pero pasa por el Congreso, porque es ley. Hay quien dice que sería perdonar, por ejemplo, a los campesinos que se han visto en la necesidad de cultivar. Eso es el tema. Hierba mala y amapola, pero no en sí los sicarios. Ese es el tema. Creo que su idea es más bien alrededor del tema de los campesinos que viven en una pobreza extrema y que se han visto, sí, en la necesidad de estar cultivando este tipo de amapola, ese tipo de sembradíos de amapola o de marihuana, y que en última instancia están también, pues, obligados en muchas ocasiones por el mismo crimen. Bueno, sí, es de Copper, sí que copelas o cuello. ¿No? Oye, y... por ejemplo, tú has votado a favor de legislar acerca del aborto, de que se dé el matrimonio gay, todo esto. Y Andrés Manuel, la verdad, siempre estuvo muy reticente a estos temas. ¿Cómo le vas a hacer? Mira, bueno, a ver, esta es una cuestión de derechos y de libertades. Y yo creo que en este sentido Andrés Manuel está de acuerdo en que es un tema de derechos y es un tema de libertades. Y si eso es así, oye, el respeto al pensamiento del otro, a los derechos del otro y a las libertades del otro, yo creo que es lo que va a prevalecer, definitivamente. Yo, efectivamente, y te lo digo contundentemente y aquí en la radio, y gracias por darme la oportunidad. Por supuesto que toda mi vida, he sido una convencida de que tiene que regir la despenalización del aborto, por una parte, y de que el matrimonio igualitario es derecho de las personas que tienen preferencias distintas y es una cuestión de derechos y de libertades. Punto. Se acabó. No hay vuelta. ¿Se ponen a votación los derechos? Por eso. No se puede, ¿no? No. Oye, a ti te tocó trabajar, mi querida Olga, en los gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña.
4 presidentes. ¿Cuál otro? Me falta Zedillo. ¿Cuál estuvo más complicado o cuál fue hoy más peorcito, hacia tu parecer? Fíjate que en la presidencia de Zedillo tuvimos de verdad un respeto irrestricto a la Suprema Corte y al Poder Judicial por parte del presidente. De hecho, yo quiero decirte que en la época del presidente Zedillo fue cuando se consolidó el Poder Judicial como autónomo e independiente y adicionalmente un gran respeto entre las instituciones y la división de poderes. Esto sí es de decirlo, y abiertamente a tu público. En los demás, a ver, no es presión del Ejecutivo al Judicial, simplemente un cabildeo en las sentencias, argumentos que te ponen a consideración para decir su posición, su postura, su verdad, ¿no? Y que finalmente tú como ministro, como ministra o como juez de juez de distrito o magistrado de circuito, pues tomas tu decisión. O sea, simplemente es el argumento. ¿Cuál tenía mayor intensidad? ¿Cuáles iban con mayor intensidad a la corte y a decir sus argumentos? Pues yo diría que en la época del presidente Calderón. Fue cuando Margarita mandaba muchos recados, ¿no? Ahí mandaba emisarios, cuentan las malas lenguas. Oye, AMLO dijo que cancelaría la reforma educativa. ¿Cómo ves esto y cómo ves la educación? A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar gran parte. La reforma educativa por un lado y una reforma laboral por otro lado de los maestros. Yo creo que el tema aquí es muy sencillo en el sentido de que hay que revisar los contenidos, hay que revisarlos. A ver, mi querida Fer, tú y yo, porque tú dices que eres de mi edad, yo no digo que tú eres de mi edad, que eres bastante más joven que yo, que fácil te llevo más de 10 años, a lo mejor 15, pero a ver, mis nietos hoy en día, oye, pues mis nietos son informáticos. A mí me da pavor picarle al iPad y al iPhone y a la computadora. O sea, también eres de cyberkarma como yo. Yo, pues claro, mi querida Fer, pues, si no nacimos en eso, en las computadoras. Entonces, tú lo que alegas es que hace falta una reforma educativa, no tanto laboral para los maestros. Exactamente. O sea, ¿qué te quiero decir? A ver, mis nietos y mis nietas le pican a la computadora y al iPhone y al iPad y le pasan y le pasan y le pasan y a mí me da pavor. ¿Por qué? Porque pienso que voy a borrar lo que hice, pienso que voy a manejar un programa que no es el que voy a manejar, en fin, ¿no? Claro, soy de otra época, soy de otra era de las cavernícolas. Era de la PC. El pinche cuaderno. O sea, a nosotros nos tocó cuadernito. Oye, Olga, a ver, aquí hay un chorro de comentarios en redes. Sí. Dice Fabiola Álvarez, te manda un saludo. Ay, Héctor gracias. Tomás, fíjate lo que hiciste, Cábula, que si todavía no te cansas de vivir del gobierno, ¿qué le responderías a todos aquellos que opinan eso de cualquier persona en la política? A ver, déjame que te diga una cosa, y qué bueno que me lo preguntas. Gracias, Fabiola, y gracias por, de verdad. Don Héctor fue el que nos don Héctor. manda. Hola, un saludo, Héctor. Mira, déjame decirte algo. Yo creo que yo fui notaria pública muchos años, fui notaria pública 10, de hecho estoy ahorita en funciones de notaria, ¿sí? Y es otra cosa, soy un particular que tiene delegada de la fe pública y que hago compraventas, te doy seguridad jurídica de tu testamento. De hecho, si quieres ir a la notaría, yo encantada te atiendo con tu testamento o con tu documento de voluntad anticipada o en fin, mis escrituras, una firma, así es, ¿no? Ahora, ser ministro de la Corte, Héctor, es el honor más grande que puede tener un abogado. O sea, no es que me guste vivir del gobierno, es que es un honor. Yo llegué a la Suprema Corte por una ilusión enorme y sobre todo porque creo que cualquier abogado en este país, mi querido Héctor, su máxima ilusión, la máxima que puede él aspirar es a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de su país. A mí me parece que tú sí hacías la diferencia en muchas votaciones. Gracias, con gracias, todo respeto, mi Fer.
Se me hace que sí se notaba que ahí había una mujer y una mujer de avanzada. Gracias, no era por vivir del gobierno, era por el honor. Oye, y eso, ya ves que dicen, y es que se llevan a fin de año un dineral, pero ustedes tienen un fondo de ustedes, como la caja de ahorro, nada más que pues de un ministro. Tenemos fideicomisos, por supuesto. O sea, es algo que ustedes ahorran. Ahorramos muchísimo. Yo te quiero decir que, la verdad, aunque no se crea, un ministro vive como monje en los pasillos de la corte, con una austeridad republicana, de verdad. Y si hay buenas, digamos, ¿qué te puedo decir? Percepciones y remuneración a los ministros, es precisamente mi querido Héctor, una garantía institucional de autonomía y de independencia. Oye, y hablando, fíjate, Moral Loloto dice que sí hiciste la diferencia. A ver, ¿y estás de acuerdo en que los jueces también los eligiera el pueblo y no fueran de a dedazo de algún presidente? No, fíjate que no. Y te voy a decir... ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Allí en Estados Unidos, en muchos estados, eligen... la población elige a sus jueces. Ajá. Y sabes una cosa, ¿sabes quién financia las campañas de los jueces? Los despachos de abogados. Imagínate el conflicto de intereses. Complicado eso. Y qué complicado. Sí, está feo. No. Oye, AMLO dijo en febrero de 2013 que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así dijo, no actúan con justicia porque están bien maiceados. Eso dijo, el peje. Dice, yo no tengo confianza en los ministros de la Corte porque no actúan con justicia. Se vio, por ejemplo, en el caso de la señora Cassés, de cómo por consigna la dejaron libre. Usted, compañera, dice, fue pieza clave de esta liberación y de la negativa a un amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Cuéntanos, ¿cómo tomaste tú estas decisiones? A ver, te voy a platicar. Primero, respeto irrestricto a la libertad de expresión y como tal, y como siempre lo he defendido, respeto irrestricto a lo que dice Andrés Manuel. O sea, y lo que dices tú, mi querida Fer, y lo que dice Héctor y lo que dicen todos, o sea, porque mi bandera desde el 68, desde que yo era una joven estudiante, fue en la lucha por las libertades. ¿Y cuál es la libertad más importante? La libertad de expresión. Así que yo Pero respeto. ¿qué tanto es tantito? Porque hace unos días Armando Ríos, que también parece ser que es vocero del señor Meade, en la carta que les mandó a los de Animal Político, les dijo que se habían sobrepasado a la cantidad de libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano, pero nunca hemos visto dónde explican qué tanto es tantito. A ver, la libertad de expresión tiene... La libertad de expresión es irrestricta. Ahora, si tú con esa libertad de expresión causas un daño moral al honor, a la imagen, a la personalidad de cualquier persona, ahora sí te pueden denunciar. Entonces y tendrías que probar los dichos. Por supuesto que si te afectan en tu imagen, en tu honor, oye, en tu vida. Pero espérame, aunque sea cierto lo que dijiste. A ver, por ejemplo, ¿te acuerdas de un pleitazo que hubo con doña Sasha, ¿no? Montenegro, ¿sí te acuerdas? Que hasta le quitaron la casa a una periodista porque dijo que era encueratriz y pues lo demostraron en la corte porque salían las películas. Y aún así perdió, por ejemplo. Mira, déjame decirte, en la corte, y esto es algo que hice durante 20 años. Sí, nosotros trabajamos mucho en los límites de la libertad de expresión. Es que está delicado. A ver, un personaje público, un funcionario público, pero no solamente un funcionario público, un personaje público, un deportista, una actriz, tiene menor resistencia en su vida privada que alguien que no lo es, porque está expuesto públicamente. El que expone, se expone. Así es, mi querida Fer. Entonces, tiene menor resistencia a que se conozca su vida privada, ¿sí? ¿Por qué? Pues precisamente porque él se expuso voluntariamente como funcionario público, como un gran deportista, como una gran actriz, como una gran locutora. Yo por eso mi vida privada es muy pública, mano, ya para que el que quiera ver, ahí está. ¿Verdad? Oye, y una pregunta. No sé si te di respuesta. Oiga, ¿y usted va para secretaria de Gobernación o qué?
Claro. Sí. Eso es todo. Oye, ¿cuántas secretarias de gobernación? Ninguna. A fuerzas. Claro, mi ¿Qué es querida. lo primero que arreglarías o qué crees que le faltó a Chong, por ejemplo? Mira, yo tendría, básicamente, te voy a decir, muchas de las cuestiones, por ejemplo, que hoy maneja la Consejería Jurídica, yo las retomaría como secretaria de Gobernación. El cabildeo, por ejemplo, en los congresos, en el Congreso Federal, en los congresos de los estados. Es una función de la Secretaría de Gobernación. El consejero jurídico tiene que limitarse a ser consejero jurídico. Y el secretario de Gobernación tiene que ser quien maneje el enlace legislativo con todos los congresos y con el Congreso Federal. Es el que tiene la responsabilidad. 1, 2, me dedicaría una gran parte de mi tiempo a la prevención del delito. ¿Y qué crees? Lo haría con perspectiva de género. Ay, por favor. Sí, ya alguien que le entienda, mana. Oye, ya que entre bien de materia obligada, pero mira, en lugar de la epístola de Melchor Ocampo, que te entreguen un manual de equidad, género y respeto a las diferencias. Pero por supuesto. Al casarte, al parir, cuando nace el niño, en lugar de torta bajo el brazo, su manual, para que ya no tengan que andarle diciendo tonterías. Oye, y mándele decir a don Andrés Manuel que vigile a sus amistades, porque traemos aquí ahorita una bola de broncas, que si el señor de las ligas, que si la de Nuevo León. Y bueno, es un relajo, compañera. ¿Usted qué diría de eso? A ver, en todos los partidos políticos hay básicamente cualquier cantidad de personas. Entonces, a ver, ¿por qué no respetar? Si hay alguna conducta, bueno, están las instancias. Fíjate, una de las cosas que yo voy a hacer si llego a ser secretaria de Gobernación, ojo, fíjate, hay muchos sís en el camino. Sí, si pasa esto, sí pasa. Sí nos dan el voto, sí se los respetan. Sí el Tribunal Electoral nos da la constancia, etcétera. Hay múltiples sí antes de. Pero bueno, suponiendo sin conceder que todos los sí se van cumpliendo, si llego a la Secretaría de Gobernación, que ojalá así sea, un respeto irrestricto, y desde hoy lo anuncio aquí en tu radio, mi querida Fer, un respeto irrestricto a las diversas instancias de gobierno, a la Procuración de Justicia, que hagan su chamba, a la impartición de justicia, un respeto irrestricto a los tribunales, a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte. A ver, esa no es un tema de la Secretaría de Gobernación, es un tema de la impartición de justicia, mi querida Fernanda. Y empezando por el Estado de Derecho, es el respeto irrestricto a las instituciones y a los poderes públicos. Prométame dos cosas, compañera. A ver, Fer, ¿cuáles? Que sí, como dicen ahí, ganan y sales ya, secretaria de Gobernación, vienes a la cabina, o voy yo allá con el micrófono, pero conste. A ver, te aseguro una cosa, estaré yo abierta a tu cabina y a tu público y a tu espacio las veces que tú me invites. Gracias. Y dígale a don AMLO que ya nos conteste, que aquí nunca le hemos hablado mal de él, hombre. No nos pela su gente, ¿verdad, compañera? A ver, ¿cómo se llama el chalán que no nos lo pasa? Yo lo he tenido hasta en el almohadazo y todo, y ahora, no, pues ya no nos lo... A ver, César Yáñez, no te hagas, ¿verdad? Porque chifla como para arriba, como que la Virgen le habla, por favor. Pero aquí estoy yo, mi querida Fer. Pero ahí luego te lo traes aquel, órale. Sí. Bueno, es más, con todo y esposa, aquí que le cante. Bueno. Gracias, Olga Sánchez Cordero. www